¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a este tan esperado webinar de Liquid Cooling, donde en compañía de Vertiv y de EPI hablaremos de lo que es el enfriamiento líquido, em, donde estaremos hablando de lo que es, los tipos de enfriamiento líquido que hay y la forma en la que la nueva versión de la TIA 942 lo aborda. El día de hoy nos acompaña el ingeniero César Linares por parte de Vertiv y el ingeniero Joseba Calvo por parte de EPI. Eh, Joseba, adelante. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Estáis viendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí, Joseba, la vemos bien. Vale, perfecto. Excelente. A ver, ¿por qué este webinar y buenos días a todos? Es muy importante ver que está habiendo una expansión en el mundo digital, está habiendo un crecimiento de datos exponencial, como podéis ver. Estamos hablando de zettabytes en datos, trillones de gigabytes. Veis cómo Gartner predice que seguirá habiendo un crecimiento exponencial en los datos y muchos de ellos serán creados y procesados en el borde, en el edge, ¿no? Y que el tráfico global de las de telecomunicaciones también tendrán un aumento entre el 22 al 25% desde el 2022 al 2030. Quiere decir que cada año va a estar aumentando el tráfico de telecomunicaciones de un 22 a un 25%. ¿Por qué es este tema? Fijaros por qué. ¿Qué tiempo se tarda en llegar a 1 millón de usuarios? Fijaros que en su momento Netflix tardó 3 años y medio. Y resulta que vamos avanzando y llegamos a aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, que en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Imaginaros por qué el crecimiento exponencial de los datos y de las comunicaciones, ¿no? Y esto es debido a la inteligencia artificial, ¿vale? Por esto, todas estas aplicaciones que está viniendo de inteligencia artificial, se ha hecho este webinar. Fijaros en estos datos para que veáis el crecimiento que está habiendo por todo el tema de la inteligencia artificial. Es importantísimo estar atento en este webinar de Liquid Cooling. El CEO de Digital Bridge, ¿vale? Opina que el mercado potencial de la IA generativa, inteligencia artificial generativa, puede alcanzar los cientos de billones de dólares en centros de datos, fibra y proveedores de telecomunicaciones. Entonces, en un centro de datos, para que funcionen todos los sistemas, se necesita el enfriamiento, cómo extraer el calor para que esos servidores, esos chips funcionen, ¿vale? Fijaros también que, por ejemplo, IDC, fijaros, espera que el gasto de las empresas en inteligencia artificial, tanto software como infraestructura, como servicios de TI, crezca desde 16 billones hasta 143 billones en el 2027. Fijaros el salto. Y esto viene también reflejado en el uso de la energía. En los centros de datos, en estos momentos están utilizando aproximadamente entre 30 y 40 gigawatts de potencia eléctrica y se espera que el número crezca en el 2030 a 160 gigawatts de potencia. O sea, se multiplique por 4 el uso de energía. O sea, todo esto la inteligencia artificial está asumiendo que va a haber un crecimiento exponencial. Y esto significa, fijaros, que el crecimiento es 13 veces mayor al crecimiento actual que hay de gasto en TI. Entonces, por eso hay que estar muy atento a esto que está pasando, porque está creciendo de una manera exponencial por las aplicaciones de inteligencia artificial, los centros de datos y están apareciendo nuevas tecnologías. Fijaros, por ejemplo, que uno de los fabricantes más conocidos de servidores de aplicaciones de inteligencia artificial, NVIDIA, ¿vale? Creció más del 400% desde el último año, ¿vale?
hasta 18,4 billones. Entonces, bueno, estamos viendo este crecimiento y fijaros que ya data centers como Cyrus One o Align Data Centers, entre otros, ¿vale? Equinix, entre otros, ya ofrecen soluciones de hasta 300 kilovatios por rack o más para estas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, dices, wow, ¿cómo vamos a extraer el calor 300 kilovatios por rack? ¿No? Hasta ahora la media que se utiliza, números del año pasado, la media que se utiliza a nivel mundial es 7,8 kilovatios por rack, ¿vale? Era la media entre 5 y 10 kilovatios por rack. Fijaros que ofrece soluciones de 300. Claro, con las soluciones de refrigeración y de extracción de calor actuales, y por eso están saliendo nuevas tecnologías. Y por ello este webinar en el que nos va a hablar César, que es un experto de estas nuevas tecnologías. Así que solo una cosa antes de que pase a César, tener cuidado con un tema muy importante en la inteligencia artificial y es el medio ambiente. Fijaros que la sostenibilidad es uno de los temas más importantes y fijaros en este punto. El ChatGPT 3, ¿vale? Utiliza 1,3 megavatios la hora estimado de energía. ChatGPT 4, ¿vale? 9 megavatios, 7 veces más, ¿vale? O sea, requerimientos de energía significan necesidad de más enfriamiento, de extracción de calor. Segundo punto, fijaros que la inteligencia artificial, si tú utilizas ChatGPT, estás emitiendo 500 veces más CO2 equivalente que una persona viajando de Nueva York a San Francisco. Así que hay que tener cuidado. Por eso estas son las tecnologías. Fijaros también que hay que mirar qué tecnologías uno usa, porque empresas como Microsoft y Google aumentaron su gasto de agua por estas aplicaciones de inteligencia artificial entre un 20 y un 34%. Es mucho y el agua es un bien escaso, ¿vale? Simplemente, y como último dato, antes de dejar el paso a César, con esto no quiero decir que no utilicéis ChatGPT, pero de manera eficiente, y es que si haces una búsqueda en ChatGPT, ¿vale? Estás tirando aproximadamente medio litro de agua, ¿vale? Entonces, bueno, hay que intentar hacer uso de los recursos lo más eficiente posible, ¿vale? Por favor. Así que ahora, para ver todas estas tecnologías, César, te dejo a ti la batuta, por favor. Sí, Bienvenido. César Linares es ingeniero electrónico especializado en electrónica de potencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Administración Estratégica de Empresas, Centrum Católica, certificado en ATD por el Optam Institute y cuenta con entrenamiento en las respectivas fábricas de Vertiv de aire acondicionado y energía en Francia, Italia, Estados Unidos y China. Actualmente es gerente de offering en soluciones de climatización para la TAM y posee más de 18 años de experiencia en el rubro de infraestructura de data centers y aplicaciones críticas. Se ha desempeñado en los puestos de ingeniero de proyectos, jefe de instalaciones, gerente de ingeniería, gerente de servicios y gerente comercial. Gracias por acompañarnos el día de hoy, César. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Joseba. Así que voy a tomar algunas menciones que hizo Joseba para complementar y con lo que vamos a ver a continuación. Uno más, por favor. Este cuadro lo que muestra es en forma resumida cómo ha ido la tendencia en implementación de diferentes tecnologías o equipos según la densidad de carga por gabinete. Lo que se puede apreciar es que, por ejemplo, hace 15 o 20 años atrás nosotros manejábamos densidades en promedio de 3, 4, 5, 6 kilowatts y todo lo podíamos hacerlo o gestionar o evacuar ese calor con máquinas tipo perimetrales, downflow, upflow, conductos, inductos. Y con el tiempo, bueno, la densidad comenzó a incrementarse. Es así que las máquinas perimetrales por sí solas y con los conceptos que se manejaban en esa época ya no podían evacuar tanto calor. Es por eso que, por ejemplo, a partir del 2009, 10, 11, se comienza a impulsar todo lo que es el confinamiento. Al día de hoy, el confinamiento no debería ser una opción, sino debería ser el estándar en todo centro de datos que manejen densidades más allá de 2 o 3 kilowatts por gabinete, para asegurar dos cosas, ¿no? Y tiene que ver con lo que mencionó Joseba de sustentabilidad, que si queremos tener un data center en muy buena operación, llámese que las condiciones sean las adecuadas y más aún que sea eficiente, el tema del confinamiento debería ser prácticamente el estándar.
Pero las densidades comenzaron a aumentar y es así que llegamos a superar los 15, 20 kilowatts y es donde los in-row son ya prácticamente obligatorios para poder complementar o manejar por sí solos altas densidades como fácilmente hasta 20 o 25 kilowatts, siendo ya prácticamente esa la frontera con la que podemos evacuar el calor generado por los gabinetes que pueden consumir 20 o 25 kilowatts. Y es ahí donde ya comienzan a aparecer nuevas tecnologías que típicamente ya usan agua o usan refrigerantes en forma líquida para poder evacuar tanto calor. Y es donde nace la terminología de liquid cooling, que vamos a ver un poco más a detalle. Es por eso que fácilmente el liquid cooling puede evacuar capacidades superiores a los 25 kilowatts y fácilmente llegar a los 300 que mencionaba Joseba, pero con una tendencia a que en muy poco tiempo incluso ya estemos hablando de 500 kilowatts por el equivalente a un rack. Obviamente no va a ser 500 kilowatts en un rack o un gabinete como lo conocemos, pero ciertamente sí se debería estimar o mantener el formato de volumen que se maneja en un rack, por ejemplo, de 42, 48, 52 unidades rack, anchos de 60, 80 centímetros y profundidades de 1,10 m, 1,20 m, pero en un formato ya horizontal típicamente, que es lo que se le llama immersion cooling, que vamos a ver al final de la presentación. Liquid cooling típicamente está diseñado para altas densidades, pero no está limitado a altas densidades. Yo puedo usar fácilmente en aplicaciones de 3, 5 kilowatts o menos sin ningún problema. ¿Ok? Pero liquid cooling fue pensado básicamente por el manejo de alta generación de calor en un espacio tan pequeño. ¿Ok? Una más, por favor, José. Joseba. Oh, ok, entonces vamos a revisar las tres principales categorías que podemos encontrar en liquid cooling. La RDHX, que ahí hay discusiones que algunos dicen que no es liquid cooling como tal, ciertamente, porque interactúa con el aire que ingresa a los servidores y o gabinetes. Sin embargo, sí es necesario el uso de líquido, típicamente agua con glicol, para que se pueda echar mano de este componente llamado RDHX. ¿Y qué significa RDHX? RDHX viene de las siglas en inglés de intercambiador de calor de puerta trasera. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este intercambiador de calor de puerta trasera? Y como dice su nombre, va exactamente en la parte posterior de los gabinetes. Es tomar el calor que sale, obviamente, en el aire caliente, producto que ya extrajo todo el calor que se genera en los servidores, y va a pasar por un serpentín que se parece mucho al radiador de un carro, por ejemplo. Es así que ese aire caliente automáticamente, al entrar en contacto con este serpentín, va a perder temperatura. Y lo que nos va a entregar este RDHX fácilmente a la salida va a ser un aire, entre comillas, frío. Ok, entonces lo que hace este RDHX es literalmente enfriar el aire caliente que es tomado a la salida de los servidores y lo va a enfriar para entregarte nuevamente aire frío. Una más, por favor. Ahora, aquí vale la pena mencionar que cuando digo frío es entre comillas, porque no estamos hablando de temperaturas que típicamente podrías encontrar en un data center bajo temperaturas de RAE. ¿Ok? No estamos hablando de 18, 20, 25 grados que vas a tener aquí. Fácilmente podríamos hablar de temperaturas superiores a los 30 grados, que también son aprobadas, incluso recomendadas por ARRAE para aplicaciones que buscan alta densidad o alta eficiencia, más aún. Y es importante tener presente eso porque hay un término muy que es, de moda o que se está usando mucho, que Joseba lo mencionó y que tiene que ver mucho con el tema del impacto para generaciones futuras, que es la sustentabilidad. Si tú quieres ser sostenible en tu operación, si estás pensando en una operación ecológica, en una operación verde, si estás pensando en lo que se viene para el futuro, para las siguientes generaciones, si estás pensando en el tema del consumo eléctrico, en cómo haces para reducir costos, definitivamente lo que tenemos que apostar es por mantener temperaturas cada vez más altas, donde una temperatura de 30, 32 o 35 grados, incluso hasta más, no debería parecernos algo malo, algo irregular, algo de qué preocuparnos.
Si nos damos el tiempo a revisar las especificaciones de los servidores, ya sea enfriados por líquido o enfriados por aire, fácilmente podemos verificar que las temperaturas que pueden recibir en la parte frontal por donde entra el aire puede superar fácilmente los 40 grados sin problemas. ¿Ok? Entonces, al día de hoy, trabajar con un centro de datos de 18, 20, 22 grados realmente significa ir a un segmento que es muy poco eficiente o nada eficiente, sabiendo que puedo levantar a temperaturas superiores a 25, 27, 30 o incluso acercarme a los 40 grados sin problema, y más aún si es que quiero migrar a liquid cooling. Y esa es una de las grandes ventajas del liquid cooling, que nos permite manejar altas temperaturas y pero muy bajas eficiencias. ¿Ok? Que fácilmente podemos llegar a PUEs de 1.1, 1.15, dependiendo cómo esté la eficiencia del resto de los componentes del data center, y finalmente qué temperaturas dediquemos para las aplicaciones liquid cooling. Entonces, regresando al tema de RDHX, lo que estamos viendo en la pantalla es la imagen de un gabinete convencional en la parte derecha, que se le adiciona, o puede venir el gabinete preparado con un RDHX, que tiene el aspecto, como dice ahí debajo del rectángulo, de un extractor de calor, que está compuesto por una pequeña mochila en espesor, pero que cubre toda la altura del gabinete por la parte posterior, y tiene en algunos casos también algunos ventiladores que funcionan realmente como un extractor que extrae todo el calor, todo el aire caliente que viene en la parte posterior del gabinete. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser N ventiladores, dependiendo cuánto es el caudal que se quiera mover. Este heat extractor, una más por favor, lo que hace es trasladar el calor que es tomado de ese aire caliente en la parte posterior, lo traslada al líquido. Ese líquido finalmente lo que gana es calor, y lo que va a hacer ahora es trasladar un CDU. Una más. Lo que hace el CDU, que es, y tiene diferentes aspectos como se aprecia en la imagen, la función del CDU es asegurar la temperatura y el caudal del líquido que se maneja en el circuito secundario. ¿Y qué es el circuito secundario? El circuito secundario es por donde circula el líquido que se va a encargar de la extracción del calor y que interactúa directamente con la carga o el generador de dicho calor. Por ejemplo, si yo tengo un servidor X que usa procesadores NVIDIA y necesito un RDH para extraer el calor, todo lo que interactúa en esa zona se llama circuito secundario. Ese circuito secundario tiene una temperatura de entrada definida y regulada, que puede ser fácilmente más de 30 grados, y lo que va a entregar es una temperatura mayor debido a que extrae el calor. Esa temperatura mayor puede ser 10, 12, 15 grados adicionales de lo que entró. Entonces, este CDU, una vez que ya aseguró la temperatura y el caudal del líquido, ahora lo que va a hacer es trasladar ese calor a un circuito que se va a llamar primario. Uno más, por favor. Este circuito primario puede estar compuesto por un chiller, que es lo más clásico, puede estar compuesto por dry coolers, que ciertamente es lo que está ganando bastante presencia en estos tipos de aplicaciones, o incluso torres de enfriamiento. Desde el punto de vista de sostenibilidad, las torres de enfriamiento terminan siendo una opción muy económica desde el punto de vista operativo y de adquisición, pero hay consumo de agua por un tema de evaporación, cosa que si hablamos de sustentabilidad, de repente podría ser lo menos recomendado. Y lo siguiente que comienza a ganar bastante presencia en este tipo de aplicaciones son los dry coolers, y si hablamos de mucha capacidad, inclusive ya lo que gana aquí mucho más fuerza son los chillers de precisión. Chillers que están diseñados exclusivamente, más allá de las horas de operación y de la capacidad de enfriamiento, están diseñados exclusivamente para trabajar con muy altas temperaturas. Incluso tienen circuitos de free cooling que te permite usar la temperatura o aprovechar la temperatura baja en épocas de invierno para poder enfriar, en este caso, el agua que va a extraer el calor que proviene del circuito primario. Entonces, del CDU, que viene de las siglas en inglés de Unidad de Distribución de Enfriamiento, hacia la derecha sería el circuito primario que interactúa directamente con la carga o los servidores, y del CDU hacia la izquierda sería el circuito, perdón,
Recapitulando. Del CDU a la derecha sería el circuito secundario y del CDU a la izquierda sería el circuito primario. El circuito primario termina siendo aquel circuito que se encarga de evacuar el calor, por ejemplo, al medio ambiente o a otro elemento, por fin, donde se defina llevar ese calor finalmente. Estos sistemas, si revisamos rápidamente, lo que manejan en la parte derecha, que es el circuito secundario, corresponde al líquido. Y si nos basamos en lo que vemos en la imagen, un chiller, en el caso del circuito primario también manejamos líquido, típicamente agua. Entonces lo que tenemos aquí es un sistema liquid to liquid, líquido hacia líquido, donde el líquido en el circuito secundario extrae el calor y el líquido en el circuito primario es el que termina evacuando el calor finalmente. Entonces lo que hago es usar líquido en el primario, líquido en el secundario y se llama un sistema liquid to liquid e interaccionan gracias a un CDU, que es la unidad de distribución de enfriamiento que me asegura caudal y temperatura, en este caso específico para el RDHX. Clic, por favor, Joseba. Sin embargo, algunos dirán, yo no tengo chillers, no quiero hacer una inversión en chillers porque es muy costoso y también demanda mucho tiempo. Existen soluciones que lo que me permiten es usar sistemas de expansión directa, incluso que vienen ya con free cooling incorporado para aprovecharlo en lugares con muy baja temperatura. Como es un circuito de expansión directa, lo que manejas es refrigerante. Y ya vienen con incluso CDU incorporado. En este caso, la denominación es un sistema liquid to refrigerant. ¿Por qué? Porque estoy usando líquido en el circuito secundario para extraer el calor, en este caso del chip, de los servidores, etcétera, etcétera. Y ese calor se transfiere gracias al CDU, ahora en presentación, de tal manera que ese CDU, el calor lo va a llevar a un refrigerante y la denominación en este caso es de liquid to refrigerant. Por lo tanto, ya tenemos alguna terminología en este caso. Tenemos el RDHX, que es el componente que va en la puerta trasera, que extrae el calor desde su ubicación, tomando el aire caliente e enfriándolo inmediatamente, pasa ese calor al líquido para que finalmente sea llevado al CDU. El CDU transfiere el calor al circuito primario y lo puede transferir a un circuito primario con líquido o un circuito primario donde use refrigerante. Adelante, por favor, José. En este caso, un clic más, por favor. En este caso, lo que vemos es básicamente, uno más, por favor, José, para que la animación corra o puede retroceder. Ok, bueno, no está corriendo la animación, pero si le das clic ahí. Ok, bueno, como sea, en estas dos vistas lo que se puede apreciar es, por ejemplo, dos filas de servidores de forma lateral en la parte superior derecha. Y lo que tenemos en la parte frontal, como en las soluciones actuales, es aire frío, entre comillas. Lo que vamos a obtener en una solución RDHX también va a ser aire frío, entre comillas, en la parte posterior. Y acá literalmente desaparecen los confinamientos de pasillos, fríos o calientes, literalmente desaparecen. Es así que en una aplicación de puerta trasera o compuesta solamente por puerta trasera, lo que vamos a tener en la sala es una única temperatura. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, algunos preguntarán, ¿y cómo hago con la redundancia? Aquí no existe una redundancia por gabinete. Lo que se hace es que todo el medio ambiente, al manejar una sola temperatura, se convierte en el backup en caso tengas que retirar, apagar o en caso de falla de algún RDHX y tengas que retirarlo. Temporalmente el backup va a ser todo el aire que está circulando en el centro de datos. Se entiende, por lo tanto, que siempre debería haber una puerta trasera al menos para poder hacer un cambio rápido en caso de una falla inesperada, obviamente, de alguna de estas elementos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, un CDU, como mencioné, se encarga de básicamente dos cosas. Asegurar
el caudal y la temperatura en el circuito secundario, que es lo que va finalmente a los chips o lo que va a los servidores o a las puertas traseras específicamente hablando en esta solución, y aislarlo del circuito primario, de tal manera que va a trasladar el calor del circuito secundario al circuito primario sin ningún intercambio de fluidos, ya sea refrigerantes, agua o agua con glicol en cualquiera de sus combinaciones. Entonces, este CDU lo que hace es puede abastecer una puerta trasera o N puertas traseras dependiendo de la capacidad total que se quiere evacuar. Comercialmente hablando, por ejemplo, ahí tenemos nosotros como Vertiv manejadoras de 200 kilowatts que fácilmente te alcanzan para alimentar 4 puertas traseras de 50 kilowatts o de repente 7 u 8 puertas traseras de 35 kilowatts. ¿Ok? La única preocupación que debe tenerse aquí es que hay que asegurar que el recorrido del aire sea lo más libre posible, que no haya obstrucciones para que pueda regresar a la parte frontal. Dos, que no haya bypasses, ¿ok? Hay que asegurar, por lo tanto, todo lo que es tapitas horizontales, verticales, sellos, cepillos, que eviten que el aire pase de uno al otro lado, porque el que se va a encargar del intercambio de calor es, en este caso, el RDHX. Siguiente, por favor. Y voy respondiendo a la medida de lo posible que me dé el tiempo algunas preguntas que están escribiendo. Los principales desafíos técnicos de seguridad, bueno, obviamente el principal temor que se tiene es con respecto a las fugas de agua o de líquido, que podrían, en este caso, afectar a cualquiera de los equipos. Pero si nos podemos pensar un poquito al detalle, estamos hablando de que estamos enfriando equipos que valen millones de dólares, literalmente, no por la estructura física, sino por toda la data que representa el procesamiento que hay dentro de ellos. Entonces, independientemente del sistema de redundancia y la preocupación de una posible fuga que podría acabar en un problemón grande, sinceramente hay redundancia y hay lógica de toda la información que se maneja. Porque imagínense depender de un solo servidor ubicado en un lugar X, que maneja alta densidad, que maneja liquid cooling, que vale millones de dólares por su costo y su procesamiento, que se dañe por X motivo, ya sea por una fuga o por un tema eléctrico, y que pierdas ese servidor temporalmente o permanentemente, sería totalmente al día de hoy descabellado. Es por eso que hablar a las redundancias ya son lógicas. Si cae un servidor por X motivo, automáticamente otro servidor se está levantando en otro sitio. Entonces, el tema ciertamente, si lo ceñimos al tema de liquid cooling, que puede haber fugas ciertamente, en muy poca probabilidad, pero puede haber fugas, definitivamente es manejado ya de otra manera. Ahora, en los sistemas de liquid cooling, las presiones que se manejan son más o menos de 3 a 5 bares. Eso es más o menos el equivalente a la presión que se maneja en casa. Si tú te das cuenta cuántas probabilidades de fuga hay en la instalación doméstica, es muy, pero muy poca. Tendría que haber un terremoto, una pésima instalación o ser una instalación muy antigua para que comiencen a haber fugas. Las fugas típicamente están en los terminales porque es lo que más maniobrabilidad tiene. En este caso es algo análogo. Estamos hablando de instalaciones que tienen que ser hechas por especialistas, materiales de excelente calidad, recorridos relativamente pequeños y muchos sistemas de válvulas de protección, aislamiento, etcétera, etcétera, que se aplican. Ok, en este caso lo que se puede ver aquí es un diagrama referencial de un CDU del tipo Liquid to Refrigerant, donde el circuito secundario está enfriado por, en este caso, agua o agua con glicol, y se transfiere a través del intercambiador de calor al circuito primario, que está compuesto por compresores, refrigerantes y obviamente condensadores, tal cual los conocemos, y opcionalmente sistemas con free cooling. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a entrar ahora a lo que es Direct to Chip. Una más, por favor. El concepto de Direct to Chip es básicamente parecido al anterior desde el punto de vista que tiene circuito primario, circuito secundario, tiene CDUs, hay soluciones liquid to liquid, liquid to air o liquid to refrigerant.
¿Ok? Entonces, en el caso de las soluciones Direct to Chip, ¿en qué consisten? Por ejemplo, en la imagen de la derecha se aprecia la parte posterior de un servidor, donde lo que se va a apreciar son dos mangueras de entrada o varias mangueras de entrada, que literalmente una sirve para ingresar el líquido refrigerante y la otra sirve para retornar. ¿Ok? Pues el líquido refrigerante, pues el agua con licor o cualquier medio líquido típicamente que permita ingresar temperatura baja, entre comillas, y retornar a una temperatura alta. ¿Dónde está la diferencia? Que ahora sí el líquido ingresa al servidor, pero no es que inunde el servidor con líquido. Lo que hace es, esa manguera llega a un terminal y ese terminal internamente reparte otras pequeñas mangueras a diferentes cold plates. ¿Qué es un cold plate? Como se aprecia en la imagen, básicamente es un sándwich metálico por el cual a través de él circula un serpentín y circula el líquido. Ahora, cuando hablamos de un serpentín, lo que tenemos que imaginarnos es que es un serpentín muy fino, que está compuesto por es un canal muy, muy extenso y no tiene un diámetro y no sobrepasa en diámetro al cabello de un ser humano. Entonces, aquí es importantísimo tener calidad, ya no solamente de caudal, de temperatura, sino también de filtraje del líquido que entra finalmente a los cold plates, que son el elemento que va a extraer el calor de los chips que se encuentran dentro del servidor. Una más, por favor. Este cold plate lo que hace es extrae el calor del chip, del procesador, ya sea del procesador gráfico, el procesador principal o las memorias, y ese calor lo transfiere a través del circuito secundario nuevamente a un CDU. Una más, por favor. Y ese CDU, como ya sabemos, adicionalmente a que regula la temperatura, el caudal, lo que hace es aislar el circuito primario del secundario y transfiere el calor del secundario al primario, para que finalmente sea evacuado a un sistema con chiller, dry cooler o torres de enfriamiento, que correspondería a un sistema liquid to liquid. Adicionalmente, una más por favor, también podríamos hablar de CDUs que me van a permitir transferir el calor ahora a un sistema de expansión directa y se llamaría un sistema como tal liquid to refrigerant. Aquí hay una pregunta de nuestros amigos. ¿Cómo se compara el costo total de propiedad con respecto a los sistemas de enfriamiento? Es una excelente pregunta y que está condicionada a un aspecto muy importante. Si tú decides migrar a liquid cooling por una necesidad de alta densidad y usas las recomendaciones de alta temperatura del mismo array, incluso que ahora puedes ver en la versión del TIA, versión C, que José al final nos va a hacer un pequeño resumen, vas a tener TCOs muy, muy buenos. Es así que, por ejemplo, las eficiencias del intercambiador de calor andan en 100 puntos. Si tú lo comparas con una unidad convencional enfriada por aire que anda en 3, 4, 5 o hasta 6, ¿ok? O un sistema con free cooling que andan más o menos en 37, 40 puntos, la verdad el nivel de eficiencia que manejas en el CDU es extraordinariamente alto. Entonces, imagínate que si tú decides usar un cold plate a 35 grados, una diferencia de temperatura en CDU de 5 grados, quiere decir que en el circuito primario tú necesitarías 30 grados aproximadamente. Un día frío, por ejemplo, como hoy en Lima, que tengo 20 grados, un día frío con 20 grados de temperatura para bajar un líquido de 30 grados es bastante probable. Es así que yo ya no necesitaría prender compresores, simplemente hago que esa agua circule a través de un dry cooler o un sistema de free cooling y solamente mantengo los ventiladores funcionando incluso a baja velocidad. Imagínate Santiago de Chile, cuando hago mención a ciudades donde recuerdo más rápidamente, ahorita están casi a 0 grados y es que ya no están por debajo de 0 grados. Entonces, si tú decides usar temperaturas altas en el circuito secundario como 35 grados, te olvidas automáticamente de los compresores y tu TCO realmente se vuelve muy, pero muy atractivo, manejando PUs de fácilmente 1.05, 1.1, 1.15 como máximo. Pero si tú decides usar liquid cooling
y temperaturas insistentemente equivocadas de 30 grados, 25 grados, 20 grados, la verdad tu CO no va a ser nada atractivo. Tu PUE no va a bajar más allá de 1.4, 1.5 que se mantiene ahorita. Y más aún, si decides seguir enfriando el agua con chillers de confort a 10 grados, 8 grados, la verdad el TCO no va a ser en absoluto atractivo y tu PUE va a seguir siendo alto. Entonces, las soluciones liquid cooling pueden evacuar mucha densidad de calor por gabinete y ser muy eficientes si y solo si el usuario decide usar alta temperatura en los circuitos secundarios y por ende en el circuito primario. Y sería un craso error, y ahí me tomo la libertad de usar el término, sería un craso error decidir usar en el circuito secundario, por ejemplo, 35 grados e insistir en un chiller que sigue enfriando a 8, 7, 10 grados en el circuito primario. Sería un craso error porque estarías desperdiciando un montón de energía en algo que realmente no necesitas. Porque si tú vas a usar más de 35 grados en el secundario, manteniendo agua fácilmente a 25 o 30 grados podría ser más que suficiente para enfriar. Y en un día de invierno o en un día donde sinceramente las temperaturas ambientes no superen los 20 grados, no necesitas compresores. Y ahí sí el PUE se hace muy, muy atractivo. Siguiente, por favor. Ok, estos son los aspectos de algunos cold plates que se ven en la parte de arriba. ¿Ok? Y la parte interna podría ser las imágenes de la parte superior derecha. ¿Ok? Y lo que se tiene en la imagen inferior derecha corresponde a un manifold, que es el elemento que distribuye el líquido a través de mangueritas en el extremo de los gabinetes en la parte posterior, tal cual un rack PDU. En este caso sería un rack manifold. Uno más, por favor, José. Y la siguiente imagen es a donde estamos yendo a nivel tecnológico, que los servidores ahora se enfríen en su totalidad con los sistemas de Direct to Chip. Lo que se ve en la imagen son puros cold plates de diferentes aspectos, colores, tamaños, que van a los diferentes componentes de un servidor, pasando por lo típico que son los procesadores, los chips, las memorias gráficas, y en este caso también incluso las fuentes de poder y algunos accesorios. La tendencia es que llegue a ser el 100% todo direct to chip, para que no tengas que complementar con sistemas de enfriamiento convencionales. Y ese es uno de los problemas ahorita que tenemos en direct to chip, que hay un 20 o un 30% que sí aún se requiere para poder enfriar con un sistema convencional, siendo el direct to chip el que cobertura más o menos un 70 o un 80% de la evacuación de calor. Uno más, por favor. Entonces, este sería el diagrama de un CDU. Tenemos el intercambiador de calor que termina siendo el corazón del CDU. No hay mezcla de líquidos ni entre el primario ni entre el secundario. Lo único que hay es un intercambio de calor. Siguiente, o un clic. Lo que tenemos en este caso es un circuito secundario donde hay una bomba que asegura el caudal, también la presión, y que típicamente viene con un filtro porque dijimos que dentro del cold plate los orificios son muy pequeños, más pequeños que un pelo de un ser humano o un cabello de un ser humano, por lo tanto tengo que asegurar filtración. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente en el transcurso del tiempo, por el rozamiento de líquidos, se van a ir desprendiendo diferentes elementos. Siguiente, por favor. Es por eso que tiene que haber siempre redundancia, para que pueda darle mantenimiento a la bomba y también mantenimiento al filtro, verificación o en todo caso cambio. Siguiente. También podemos apreciar que tienes componentes como tanques de expansión que te sirven para compensar rápidamente, como dice su nombre, variaciones bruscas de presión por conexión o desconexión de equipos. Siguiente, por favor. Redundancia de medición de temperatura y presión en los diferentes rutas, tanto de inyección o de retorno de líquido. Siguiente, por favor.
Y obviamente nosotros necesitamos tomar muestras para saber el estado del líquido o en todo caso inyectar más líquido cuando, por ejemplo, ingresa un servidor más. Obviamente el volumen requerido va a tener que ser mayor y hay elementos para tomar también, aparte de muestras, para poder llenar más líquido. Siguiente, por favor. Eso correspondería a los principales componentes en el circuito secundario y en el circuito primario tenemos la válvula que puede ser de 2 o 3 vías. Siguiente, por favor, que me permite asegurar la temperatura en el circuito secundario. Siguiente, por favor. Obviamente también hay que medir el caudal, hay que medir temperaturas para saber cómo está llegando y según eso tomar decisiones de regulación. Siguiente, por favor. Y opcionalmente un filtro en el primario que sea interno, que sea externo, dependiendo de la capacidad del equipo, para asegurar que el líquido que llega también esté en buenas condiciones. Siguiente, por favor. Y aquí aparece lo que se llama, una más, lo que se llama el término ATD. El ATD es la diferencia de temperatura entre la parte fría del circuito primario y la parte fría del circuito secundario. Y este término tenemos que manejarlo porque las especificaciones siempre van a ser referidas a este término en cualquier brochure o manual de cualquier fabricante. Una más, siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es el ATD? Es la diferencia de temperatura entre la parte fría del circuito primario y la parte fría del circuito secundario. ¿Ok? Entonces, como vemos en esta gráfica, esa diferencia de temperatura y dependiendo del caudal que se maneje, hace que tengas más o menos capacidad disponible. Sin embargo, a pesar que tener un ATD muy grande me permite una capacidad de evacuación muy grande, puede ser muy complicado para temas de regulación. Es así que el ATD máximo recomendado debe ser de 5 grados, ¿ok? Celsius en este caso, no tengo la equivalencia en la cabeza en Fahrenheit, pero hablemos de 5 grados Celsius. Y extraordinariamente 7. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié que hay que revisar las especificaciones de los manuales en qué valor de ATD se están dando las capacidades. Porque yo puedo tener un brochure de un fabricante como Vertiv con un ATD de 5 que te da, no sé, 500 kilowatts a cierto caudal y puedes tener otra especificación que te da 1 megawatt. Entonces tú puedes pensar, no, entonces la otra marca me da 1 megawatt, es mucho mejor. Espérate, ¿ya qué ATD? Puede ser un ATD 10, 14. Eso es demasiado alto y obviamente te está dando demasiada capacidad. Pero no es lo correcto para fines de control. Y lo que se busca aquí es tener un control lo más preciso posible y es por eso que los ATD recomendados no deberían superar los 5 grados. Y esto lleva a la conclusión siguiente. Si tú en tu circuito secundario decides manejar 30 grados a un ATD de 5, en el circuito primario estaríamos hablando de 25 grados. Y 25 grados es mucho más fácil de enfriar con un chiller de precisión que maneja temperaturas superiores a los 20 grados y tus posibilidades de free cooling se disparan en lugares fríos. Toluca en México, misma Ciudad de México, en Bogotá, Santiago, muchas ciudades en Chile, ni que decir también en Argentina. E incluso en el mismo Brasil podrías tener ciertas horas de free cooling si es que decides usar altas temperaturas. ¿Ok? Es así que, nuevamente, si escoges una más, por favor, una categoría de acuerdo a las recomendadas por ASRAE, que se resume en este slide, en la parte derecha, y cuyo link está en la parte inferior, vas a ver que hay categorías tan bajas como la W17 que te permiten manejar temperaturas de 2 a 17 grados, como temperaturas muy altas superiores a los 45 grados de ingreso de líquido a los chips, ¿ok? Para categorías de doble más. Y eso va acompañado también de que a más temperatura vas a obtener más capacidad en los CDUs y vas a obtener también más capacidad si sigues usando chillers en los mismos chillers. Obviamente de precisión. Y aquí ya esto define una frontera que es muy importante tener presente. Usar una muy buena marca de chiller, pero que ha sido fabricada o creada para enfriar hoteles, enfriar residencias, enfriar oficinas, no es lo mismo que que conseguir un chiller que ha sido exclusivamente diseñado para aplicaciones de centro de datos
y más aún con características de aplicaciones de liquid cooling que conllevan con eso dos cosas principalmente. Alta temperatura de operación del agua, fácilmente más de 20 grados, y dos, circuitos de free cooling como opción para cuando tenga aplicaciones en lugares donde hay épocas de baja temperatura y puedas aprovecharlo y obviamente reduzcas las horas considerablemente de luz compresores. Este link pueden descargar el resumen gratuito del mismo RAE y seguro ahora Joseba también nos hará algunas menciones basado en lo que el TIA ahora está promoviendo también con Liquid Cooling. Una más, por favor. ¿Cómo se ve una solución direct to chip? Y aquí voy a tener que correr un poquito. Bueno, las soluciones direct to chip tienen los CDUs en los extremos, como se aprecia en la imagen, tienen tuberías típicamente de acero inoxidable, opcionalmente de PVC, que funciona el sistema como redundancia y tiene las mangueras de distribución para el líquido que ingresa a los servidores y líquido que regresa desde esos servidores. Opcionalmente, dependiendo de los servidores que uses, seguro va a haber un 10, 20, 15, 30% de necesidad de complementar el direct to chip con un sistema convencional para enfriar las partes de los servidores que aún no tienen cold plates, como vimos según en las imágenes. Y bueno, habrán accesorios como válvulas, detectores, medidores de caudal, medidores de temperatura, detectores de anillos, etcétera, etcétera, que te permitan una mejor gestión. Hay que recordar que aquí estamos hablando de, independientemente de alta densidad, estamos hablando de mucho, pero mucho dinero que hay en cada servidor o en cada gabinete. No por el fierro como tal, que también de hecho sea paso y es muy costoso, sino por todo lo que representa en procesamiento. Entonces, aquí no se puede escatimar en costos de equipamiento CDU, accesorios, válvulas, tuberías, mangueras y una muy buena mano de obra para asegurar una muy buena instalación que evite al máximo cualquier posibilidad de fuga de líquidos. Siguiente, por favor. Finalmente, acá tengo un cuadro que obviamente resume las ofertas de Vertiv. Hay más, pero estas son ahorita las principales. Tenemos unidades, liquid to liquid y liquid to air. Es una categoría adicional, donde como por ejemplo, si yo tomo como muestra el XDU 1350 que evacúa 1.37 megawatts de calor en más o menos un área de 1.2 metros por 1 metro de profundidad, solamente consume 13.7 kilowatts. Esto te da un IR o una eficiencia rápidamente, haciendo una matemática simple de casi 100 puntos. Si lo comparas con un equipo de expansión directa convencional, anda en 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Ok? Definitivamente la comparación es enorme con el tema de eficiencias. Pero para mantener esta alta eficiencia que logras en el CDU, tienes que manejar altas temperaturas de agua superiores a los 30 grados para que el poco consumo adicional del sistema de ventiladores, del sistema dry cooler o en modo free cooling del chiller no hagan que tu eficiencia se reduzca considerablemente. Bueno, uno más, por favor. No va a alcanzar el tiempo para ver el detalle y muéstralo completo, por favor, Joseba, para ver el detalle de cada uno de los productos que típicamente están andando en el mercado. Pero bueno, lo que tenemos que llevarnos es lo siguiente. Todas las soluciones RDHX, puerta trasera, todas las soluciones Direct to Chip necesitan un CDU. ¿Ok? Necesito la puerta trasera, necesito cold plates, mangueras, tuberías, accesorios como válvulas y un sistema de evacuación para el circuito primario que puede ser basado en agua, liquid to liquid, basado en refrigerante, liquid to refrigerant, o basado incluso en el mismo aire frío que puede estar en el data center, que es el que menos capacidad de calor puede evacuar, en este caso típicamente 70 o 100 kilowatts, en soluciones típicas llamadas liquid to air. Una más, por favor. Y finalmente tenemos las soluciones donde ya me olvido de tanta tubería, tanta válvula, una más, y paso a usar lo que se llama immersion cooling. Immersion cooling viene a ser, una más, por favor, viene a ser la opción máxima para evacuar calor. Aquí se pueden evacuar ya los más de 200 kilowatts en una sola tina que equivale a las medidas de un gabinete echado.
Ok, imagínate una avioneta de 42 RU, 60 por 1,10 m, simplemente lo volteas y lo echas, lo pones hermético, lo llenas de un líquido refrigerante que no conduce electricidad, no se oxida, no es corrosivo y obviamente tampoco no es tóxico y comienzas a meter los servidores ahí. ¿Qué vas a hacer con los servidores? Ya no van a llevar ventiladores, los disipadores cambian, incluso ya no necesitas disipadores y los sumerges en este líquido. Conceptualmente es muy, pero muy sencillo con respecto a los dos sistemas anteriores que hemos visto. ¿Cuál es el problema? El ser humano, que es cuestión ahora de romper el paradigma y el temor de meter un servidor dentro de un líquido. Pero se espera que esto sea lo que más abunde en pocos años. Ahorita lo que más abunda son los direct to chip, que están en un franco crecimiento de en promedio 40% anual. Los RDA-X vienen de bajada por el tema de densidades, que solamente manejan en promedio hasta 50, 70. Pero los immersion cooling se espera que superen los 500 kilowatts por gabinete. Esto es lo que se viene. Y más aún, si superamos ese temor, esto es mucho más rápido de implementar, es mucho más sencillo de implementar, incluso es más económico de implementar. ¿Ok? Y te puede permitir mucha más evacuación de calor y puede convivir en una sala blanca de un data center convencional. Obviamente está compuesto por también sus CDUs, que es el intercambiador de calor entre el circuito primario y secundario, y una más, por favor, Joseba. También hay en diferentes aspectos, capacidades que se pueden manejar. Hay las soluciones autocontenidas que tienen el CDU, tiene la tina, tienen el controlador y solamente necesitas conectar las mangueras que vienen del circuito primario o tienes un CDU separado que puede mantener aún o evacuar aún mucho más calor. Y para terminar, y me disculpe, voy a robarles un par de minutos, un par más, por favor. Ustedes a través de Data Evolution pueden contactar a Verónica o a la gente en general de Data Evolution, una más, y pueden pedir o coordinar visitas a los diferentes laboratorios que tenemos, en este caso como Verde. Decirles vamos a donde un cliente es complicado porque los clientes son muy celosos en mostrar sus instalaciones y más aún del tipo liquid cooling. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de son instalaciones muy, pero muy críticas, muy costosas. Es por ello que pueden coordinar con la gente de Data. Una visita, en este caso, podría ser en el mismo México, donde se encuentran ya las fábricas que están a punto de comenzar a fabricar los CDUs. Ahorita los CDUs pueden venir de Europa o de China, o pueden ir a Estados Unidos, donde se encuentran los laboratorios de pruebas de los mismos CDUs y pueden ver los equipos operando, dámense en sus diferentes variaciones, ¿no? El liquid to refrigerant, el liquid to liquid, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se aprecia en esta imagen, por ejemplo, es la simulación de la carga en estas cajas azules y tenemos un CDU de 1.3 megawatts con sus bombas, en este caso 2+1, sus tuberías de acero inoxidable de entrada y salida, y ahí se muestra, por ejemplo, una bolsita celeste con un líquido rojo que sería la combinación agua con glicol, que es lo que se usa y lo que se llama el PG25. Bien, entonces yo con esto, bueno, también pueden asistir a la Academy, y bueno, ver todas las soluciones operando o a nivel visual interactuando con otros componentes. Esto sería todo por mi parte. Bueno, pueden conseguir mi información o contactarme para más detalles. Muy agradecidos por la invitación a Data Evolution y le retorno la posta a Joseba para que nos hable un poco más del TIA, la nueva versión. Gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, César. Y excelente. Ahora os voy a mostrar. Fijaros un poco, y esta es una comparativa que se hizo, que está viendo cada vez, como César, un poco en resumen, las diferentes tecnologías que hay de enfriamiento, aunque ahora se llama extracción de calor, ya no enfriamiento, ¿vale? Porque hay que extraer el calor de esos servidores. Aire ya no es suficiente, el aire para extraer el calor, el aire no es suficiente para estas nuevas tecnologías y por eso están estas tecnologías líquidas
tanto Direct to Chip Cooling, que es una tecnología que existe desde hace muchos años, más de 15 años, ¿vale? 10 años, y la de inmersión, porque como muy bien César comentaba, ahora hay requerimientos de muy altas densidades. Aparte hay que ver también en estas tecnologías los servidores, porque no todos los servidores son compatibles con estas tecnologías. Cada vez va habiendo más equipos que son compatibles, pero no todos. Entonces, por eso hay que ir mirando qué equipos son compatibles y qué equipos están utilizando para saber también qué tecnología vas a usar, ¿vale? Esto es muy importante. Y como bien comentábamos, por eso los estándares, y por eso salió la nueva versión del estándar TIA 942C, ahora en mayo del 2024, en la cual se incluyen todas estas nuevas tecnologías. Ya se incluyen, ¿por qué? Porque los centros de datos ya tienen diseños de todo tipo, ya no están los diseños de los centros de datos tan estándares con 2 o 3 soluciones técnicas, y hay muchas soluciones técnicas, hay muchos tipos de diseños para todos los tipos de data centers que tenemos. Centros de datos Edge, centros de datos empresariales, centros de datos de colocation, centros de datos hiperescala, centros de datos de los grandes cloud, centros de datos de minería de minería, etcétera, ¿no? Entonces, como hay diferentes diseños para diferentes tecnologías, los estándares se han de actualizar normalmente cada 3 o 5 años, y por eso se actualizó el estándar de la TIA 942 precisamente para tener, primero, requerimientos más claros y simples, para que se vea exactamente cuál es el baseline. Un estándar, al fin y al cabo, te da ese baseline, esa base, para que puedas hacer el diseño dependiendo del tipo de data center que quieras utilizar y del tipo de densidad, ¿vale? Por lo tanto, un estándar debe tener unos requerimientos más claros y sencillos. También que sea más flexible. ¿En qué sentido? Fijaros que se hablaba muchas veces que un centro de datos no se podía colocar si no estaba cerca del aeropuerto, o si estaba cerca de una autopista o de tren, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que están creciendo tanto los centros de datos que es imposible, o sea, no puedes limitar. De hecho, ¿cuántos aeropuertos tienen centros de datos? Un aeropuerto debe tener un centro de datos, y no es imposible que funcione. Entonces, ya no existe lo que se dice la limitación por distancia o física de ubicación, sino que lo que ahora es que hay un análisis de riesgos, precisamente, y esto es muy importante. Un análisis de riesgos para determinar cuáles son los riesgos de esa ubicación en los diferentes parámetros, cuál es el nivel de riesgo y qué controles tomas para mitigar ese riesgo. Y eso es básico, tanto para los centros de datos para saber la ubicación, como también para saber dónde vas a poner el centro de datos de respaldo. Un centro de datos de respaldo, el otro día me decía una persona, no, que esté a 50 kilómetros. ¿Por qué 50 kilómetros? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 200? Has de hacer un análisis de riesgos, y el análisis de riesgos es el que va a determinar a qué distancia, porque es a la distancia en la cual, si sucede una catástrofe o un desastre, no te va a afectar al centro de datos de respaldo o mitigar el riesgo. Por eso es muy importante, y ahora es uno de los temas que exige la norma, el estándar, este análisis de riesgos. Asimismo, está alineado con las mejores prácticas a nivel mundial, ¿vale? ASRA, entre otros. Y, como os decía, con tantos tipos de centros de datos, con tantos tipos de tecnologías, nuevas tecnologías, da más libertad para la implementación y diseño, ¿vale? Porque al fin y al cabo, como tiene 4 niveles, ¿de acuerdo? Pero se basan en cuál es el objetivo de cada rating, ¿vale? Cada nivel. Rating 1, básico. Rating 2, redundancia en componentes. Rating 3, mantenimiento concurrente. Rating 4, tolerante a fallo. Si cumple ese objetivo, con algunas características lógicamente adicionales de seguridad, de control, de extinción de incendios y demás, te permite mucha más libertad de implementación. Entonces se han incluido también nuevas tecnologías, se ha incluido un anexo adicional de enfriamiento líquido, ¿no? Por inmersión, qué tipos de tecnologías, como un baseline, ¿vale? Para estos tipos de centros de datos. También se han incluido 2 anexos para centros de datos Edge, ¿no? Que
también se están construyendo pues, para saber pues, tener ese baseline, ese estándar, cómo construirlos, te dan ese baseline, ¿vale? Y también con energías renovables, gas natural, ya se han puesto también requerimientos de grupos electrógenos, por ejemplo, de gas natural. Ya hay cada vez más centros de datos con gas natural. ¿Por qué? Porque es una energía más limpia, ¿vale? Entonces, también se ha incluido en el estándar y, sobre todo, también se ha incluido más requerimientos, más consideraciones de sostenibilidad o sustentabilidad y eficiencia, ¿vale? Cómo ser más eficiente, tanto en tema energético como de consumo de agua, de emisiones de CO2 y demás. Entonces hace que esta nueva versión del estándar TIA 942 sea muy completa y cubra en estos momentos todos los aspectos y todas las tecnologías que están existentes con esta revolución que estamos teniendo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y es por eso que con el partner Data Evolution, ¿vale? Y vamos a hacer, tenemos estos cursos para la nueva versión del estándar TIA 942. Creo que el nuevo curso, Verónica, es del 12 al 14 de junio. Y en este curso será una copia del estándar, ¿vale? Y en 3 días se visualiza exactamente qué dice el estándar y cómo interpretarlo para poder precisamente saber cómo diseñar estos datos, los centros de datos, tanto del presente como del futuro, y cómo aplicar las soluciones tecnológicas que nos está explicando César, ¿no? Qué tecnologías de enfriamiento utilizar, por qué, dependiendo del tipo de data center. Así que espero que podáis atender este curso, que creo que los que atendían el webinar tenían un precio muy especial, así que por favor contactar con Data Evolution y espero que con esto haya sido todo muy interesante y que haya sido positivo, y dejo la palabra para el cierre a Verónica, por favor, Verónica, y gracias. Muchas gracias, Joseba. Muchas gracias, César. Gracias a ambos por su colaboración. Nos compartieron información que estoy segura que a todos nos ayudará bastante. Pues no me queda más que agradecer su participación y como comenta Joseba, tenemos una promoción que nos compartirá el equipo de Data Evolution. A mí no me resta más que agradecer nuevamente que se hayan conectado y eh, invitarlos a que nos sigan en LinkedIn y en el resto de nuestras redes sociales. Y adelante, Lalo. Muchas gracias, pero igual gracias a los asistentes y a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Y les comento brevemente, este documento se les va a enviar como agradecimiento a cada uno de ustedes en su correo electrónico, donde podrán encontrar más a detalle pues, información acerca de esta innovadora serie de soluciones que en definitiva serán pues muy buenas para su centro de datos. Entonces, estén al pendientes de su correo que hoy mismo les llega este white paper. Una cosa, Muchas- Eduardo, veo una pregunta que de Mauricio Lepine, que dice que Contrast tiene el uso del liquid cooling porque en documentos presiona que hay problemas de mantenimiento. O sea, a ver, Mauricio, muy buena pregunta. O sea, la tecnología de inmersión es una tecnología que está en evolución, ¿vale? La liquid cooling está en evolución. Entonces, lógicamente, hay unos retos de mantenimiento, de cableado, de conectividades, de servidores. Como decía muy bien César, los ventiladores no pueden funcionar, el líquido ha de ser no conductivo. Entonces, hay una serie de limitaciones, ¿vale? Entonces, por eso precisamente, por ejemplo, el estándar te da en ese anexo una serie de baseline y de documentos. Asimismo, también nosotros en la TEIA estamos ahora terminando un documento técnico de liquid cooling, ¿vale? Para unas consideraciones que también se hablan de las diferentes tecnologías, pero sí que es verdad que hay unas pequeñas limitaciones, pero la tecnología está evolucionando mucho y está mejorando. Entonces, todo esto pues se irán mejorando estas limitaciones que están saliendo. Espero haberte respondido, Mauricio, y gracias. Y perdona, Eduardo, simplemente para responderle. No, no te preocupes, No sé José. si ahí César tiene algo que añadir, no lo sé. No, me parece perfecto tu comentario. Ciertamente va a haber riesgo en cualquier tipo de instalación, inclusive las de aire. Por eso en los cursos como los del TEIA se pueden ver detalles
a nivel de diseño que tienen que ver criterios de continuous cooling, criterios para el manejo de fugas, criterios para el tema de redundancias, criterios para definición de set points y el tema de ahorro de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos por conectarse.